Respecto de las razones, como señaló el presidente, son razones de carácter personal. Como explicaba aquí con estos recuentos, es cierto, he tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea del Banco Central. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 22 de agosto de 2025, episodio 53 de Más 569, el podcast. Es una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Como nos escuchas en YouTube o en Spotify, te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir. Vamos creciendo como medio de prensa opinante en política y en economía. Así que, por favor, invita a más personas a compartir esta edición 53 del podcast. Hoy, Mario Marcel y la normalización del autoritarismo en Chile. Primero que todo, una nota personal. Este podcast es posible este día viernes gracias al trabajo profesional de Héctor Molina y Net Computación en Viña del Mar. Mi computador, un MacBook, que además de ser mi estudio de grabación para mis trabajos de prensa, sufrió un serio accidente. Gracias al equipo de Net Computación con Héctor Molina al frente, lograron rescatar este computador, mi herramienta de trabajo y el equipo de grabación de edición digital. Nuevamente, muchas gracias a Héctor Molina y Net Computación, ubicado en la Galería Fontana de Avenida Valparaíso de Viña del Mar. Para aclarar, esto no fue publicidad, fue un reconocimiento de mi parte al trabajo serio y responsable y pagado como corresponde con el valor de mercado. Vamos a nuestros contenidos de este viernes 22 de agosto, el episodio 53 del podcast. Mario Marcel, el ministro de Hacienda, no va más. Renunció tras administrar la billetera fiscal desde la llegada del gobierno de Gabriel Boric el 11 de marzo del 2022. La renuncia del ahora exministro fue por motivos personales. Mario Marcel tuvo un duro trabajo para recuperar la economía tras la pandemia, inflación de un 14%, desbalance estructural de la economía, crecimiento nulo, pandemia global, caída de la economía no solo chilena, sino que también global. Retiros de los fondos previsionales de las AFP, creando un desbalance importante en el gasto y en la economía chilena. En 3 años, entrega Mario Marcel una economía con un crecimiento del 3,1%, según informó el último dato del PIB el Banco Central. Además, con la inflación cerca de cumplir con el rango meta del 3%. ¿Por qué partió Marcel? Bueno, según se informó, por razones personales. ¿Y cuáles son los logros que tuvo Mario Marcel al frente de la billetera fiscal? La ley de cumplimiento tributario, el royalty minero, la reforma a las pensiones, el pacto fiscal, pero en particular la recuperación de la economía, de las finanzas públicas, esto a pesar de las trampas puestas por la oposición. En particular, la gran derrota que sufrió el ministro Marcel el 2023
cuando la Cámara de Diputados de derecha y dos descolgadas de las fuerzas de gobierno en ese momento no votaron. Por lo tanto, se dio el resultado de no rechazar, o mejor dicho, de no legislar la importante reforma tributaria que presentaba en ese momento el ministro Mario Marcel. Eso significó que el Estado no logrará cumplir con la meta fiscal del gasto este gobierno. Voto que ha costado en los pilares de nuestra economía por la irresponsabilidad de Chile Vamos, de la UDI, RN, Evópolis, junto a los republicanos de esos días que ahora son nacionalistas libertarios o social cristianos o lo que sean. Marcel buscó la solución a este descalabro que destrozaba los pilares de nuestra economía, generando reformas varias para parchar el rechazo de la derecha. Marcel lo logró. Así se estabilizó las finanzas públicas junto con el Banco Central trabajando mano a mano. Marcel es quizás el ministro de Hacienda más exitoso desde el retorno de la democracia. Cuando fue jefe del presupuesto en la época del presidente Ricardo Lagos, fue preciso en el manejo del gasto fiscal. Marcel, antes de asumir el cargo de ministro de Hacienda, fue el presidente del Banco Central. En la despedida ante los medios, dijo que los cargos públicos son en pos del bien público, del bien común, del bien ciudadano. En estos últimos días y estas últimas horas he tenido varias actividades que son la última de algo. Esta es la última vez que voy a comparecer aquí en esta sala de prensa, así que aprovecho de saludar y agradecer a todos los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos aquí presentes con los cuales muchas veces nos hemos encontrado, a veces allá afuera con frío, y quiero agradecerles por la atención que me han prestado a los temas que les he planteado, y por supuesto también quiero agradecer a las integrantes de nuestro equipo de comunicación en el Ministerio de Hacienda que están acá en la primera fila por el excelente trabajo que hicieron durante estos 3 años, casi 3 años y medio. De hecho, hoy día, al dejar el cargo de ministro de Hacienda, se cuentan 3 años, 5 meses y 10 días desde que asumí este cargo. Y junto con eso, se cumplen casi 10 años en que he estado de manera continua en la primera línea de la economía, porque antes me tocó, como ustedes bien saben, estar como presidente del Banco Central. Además, también con esto culminan más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda. Así que son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones. Así que, bueno, no es fácil conversar con ustedes, pero lo que quisiera partir diciendo a propósito de este tiempo que me ha tocado ejercer cargos de responsabilidad es que por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar jamás que la autoridad no le pertenece, es prestada por la ciudadanía y es prestada para que uno la ocupe en el beneficio del bien general, no del propio o de los grupos o de los partidos a los que uno pertenece. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Desde fines del 2019, la economía chilena y su entorno vivieron enormes turbulencias. Durante este periodo tuvimos las mayores alzas y mayores caídas de actividad desde los años 80. La inflación llegó al 14%. El déficit fiscal estructural se empinó hasta el 11% del producto. El déficit en cuenta corriente de balance de pagos llegó a 10% del producto, 3 veces su promedio histórico. 3 retiros de fondos de pensiones consumieron 20% de los ahorros previsionales de los trabajadores. 2 procesos constitucionales fracasaron y los últimos 2 gobiernos han enfrentado duras oposiciones.
A nivel global, el mundo experimentó una recesión no vista en un siglo, enfrentó una pandemia global y una dramática involución de la globalización. En este entorno tan desafiante me tocó aplicar medidas inéditas y reformas que parecían imposibles de lograr, con el propósito de estabilizar la economía, pero también proteger a los chilenos y chilenas, reducir la incertidumbre y recuperar una senda de crecimiento. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. La inversión y las exportaciones este año van a crecer más que el producto y pronto veremos cifras más sustantivas de generación de empleo. La reforma previsional hoy día es una realidad. El ingreso mínimo superó los 500.000 pesos mensuales. Los retiros de fondos se detuvieron hace tiempo y Chile enfrenta uno de los aranceles promedios con Estados Unidos más bajos del mundo. En lo fiscal se aprobaron reformas que elevarán los ingresos fiscales en 2,5 puntos del producto en régimen y se redujo la expansión del gasto a un promedio de 2% por año, es decir, más o menos un tercio de lo que crecía previo a este último ciclo. Con esto, 2025 va a cerrar con el menor crecimiento de la deuda desde el año 2008, es decir, en 17 años. Por supuesto que también hubo caídas. El rechazo de la reforma tributaria en el 2023 y el incumplimiento de la meta fiscal en el 2024 fueron especialmente dolorosas. Pero el apoyo de colegas, de equipos de trabajo, la porfía y el sentido de responsabilidad me hicieron seguir adelante, persistir, revisar, corregir. Me alentó siempre el apoyo del presidente y de mis colegas de gabinete. Y también me alentó la frase que más me dirigieron en la calle muchas veces. Me dijeron, aguante ministro. Pero ahora es tiempo de partir, porque 10 años en la primera línea de la economía o 16 años en el Ministerio de Hacienda ya son bastantes, bajo cualquier métrica, incluso la que aplica a nivel personal y familiar. Los padres muchas veces nos consolamos con las horas que hemos dedicado a los hijos, hablamos de tiempo de calidad, pero la verdadera métrica que tiene que aplicarse es el tiempo que los hijos requirieron de uno. Y muchas veces eso nos deja en un déficit importante. Es también tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas. Porque las reformas imposibles ya se están implementando, porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este gobierno. Porque serán otros los que hagan los balances y las evaluaciones. A mí nunca me gusta hablar de delegados, son otros los que hacen ese análisis. De mi parte, solo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Podemos decir nuevamente que Marcel, a pesar de la mezquindad desde las bancadas de la derecha y de las oposiciones, Marcel, al presentar la renuncia, los mercados de capital, y aquí viene un reconocimiento, se espantaron, subiendo el valor del dólar en 10 pesos, depreciando el precio del peso chileno en relación al dólar. Pero prontamente los mercados volvieron en razón. Es decir, ese es un aprecio que los mercados le entregan a la confianza o la confianza que han depositado en la figura de Mario Marcel. Prontamente, obviamente, como ya he dicho, volvieron los precios al mercado regular del valor del peso chileno en relación al dólar norteamericano. Ese es el impacto de Mario Marcel en las finanzas públicas. Por eso, desde la óptica de este punto de vista, el mío propio aquí de Más 569 Medios, Jorge Garretón, Mario Marcel es el mejor ministro de Hacienda desde el retorno de la democracia. Marcel luego explicó tras su declaración ante la prensa, le habló a los medios y habló sobre las emociones al salir del cargo.
Bueno, por supuesto que hace poco más de 2 años y medio, cómo se conduciría este gobierno generaba mucha incertidumbre. Había mucha gente que desconfiaba. Había mucha gente que hacía esta distinción entre generaciones, entre grupos políticos, etcétera. Y creo haber servido de puente en muchas de esas dimensiones. Como recordó el presidente, cuando se formó el comité político, que partió en la sede del Instituto de Estudios Internacionales, ahí en la calle Condel, yo era, en fin, bastante más viejo que los demás integrantes del comité, y ahí se fue forjando como una primera cohesión para enfrentar los desafíos que implicaba gobernar. Por eso que las emociones son importantes, porque uno ve todo lo que ha transcurrido entre medio, cómo muchos de esas incertidumbres o desconfianzas que habían se han ido disipando. Hace unos días presenté la cuenta pública de este año e incluí una última lámina que era una lista de todas las cosas que no habían pasado, que fueron objeto de debate público, de preocupación, y fue la lámina que más aplausos generó en el público. Así que, bueno, por supuesto las emociones tienen que ver con eso, pero sobre todo tienen que ver con haber tenido la oportunidad de trabajar para Chile. Creo que ese es un enorme privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad que uno tiene que tener en mente todo el tiempo, porque, ¿cierto?, hay presiones, lobby, amenazas, movilizaciones, en fin, tantas cosas que se vuelcan sobre el gobierno y sobre todo se vuelcan sobre el Ministerio de Hacienda, y uno tiene que tener siempre muy claro hacia dónde quiere caminar. Y en eso la verdad es que yo estoy muy agradecido al presidente Gabriel Boric, porque con él siempre tuvimos un entendimiento muy claro, siempre apoyó las grandes decisiones que tuvimos que tomar en materia económica, y siempre tuvo la inquietud por entender lo que estábamos haciendo, por qué, e incorporar su propia perspectiva a esa discusión. Así que eso es lo que en buena medida se manifiesta hoy día. Luego Mario Marcel explicó las razones del por qué deja el gobierno. Respecto de las razones, como señaló el presidente, son razones de carácter personal. Como explicaba aquí con estos recuentos, ¿cierto? He tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Y particularmente del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante. Y creo que con lo que hemos logrado hasta acá, habiendo hecho buena parte de las tareas que asumimos, que el propio presidente me dio, es ya un momento en el cual uno puede cambiar un poco el ritmo, puede cambiar un poco o recuperar ciertas prioridades que a lo mejor las ha dejado demasiado rezagadas. Y respecto al tema de la campaña y comando, no tengo previsto incorporarme formalmente a ningún comando, pero por supuesto si me preguntan, particularmente del comando de la candidata Yanet Jara, si piden mi consejo, etcétera, por supuesto que estaré disponible para entregárselo, pero eso es distinto de involucrarse directamente a una campaña, porque las campañas políticas, aun si se llevan desde el lado técnico, programático, son tremendamente absorbentes, y de lo que se trata justamente es de rebalancear un poco ¿cierto?, los énfasis en la vida. Mario Marcel descartó que fuese a ocupar algún cargo internacional. Dijo que no tiene intención de salir del país, que piensa pasar más tiempo con sus hijos y familia. El presidente Gabriel Boric tuvo sentidas palabras hacia Mario Marcel
tras la salida desde el Ministerio de Hacienda, junto con explicar los logros del gobierno con Marcel al frente de la billetera fiscal. Mario, ha sido un honor para mí, pero también para el país entero, el tenerte a la cabeza de esta cartera. Porque gracias a tu liderazgo y con tu equipo, porque además eres un gran formador de equipos, se logró sacar adelante en un trabajo codo a codo con la entonces ministra del Trabajo la reforma de pensiones, que llevaba más de 10 años discutiéndose en el Parlamento y aunque ante las dificultades propias de la política muchos nos instaban a abandonar. Fuimos persistentes y tu liderazgo fue fundamental para poder sacarla adelante y eso los chilenos te lo agradecen. ¿Para qué decir el royalty a la minería? Recuerdo cuando conversábamos iniciado el gobierno y veíamos una mala disposición en ciertos sectores. Sin embargo, estuviste tejiendo y construyendo acuerdos para que finalmente se lograra y eso dio estabilidad, justamente algo tan relevante para Chile, como es la minería, pero además justicia territorial, como recordaba también el ministro Valenzuela en sus palabras antes de ingresar acá, a muchas regiones de Chile que lo necesitaban. La ley de cumplimiento tributario. ¿Quién podrá olvidar ese 8 de marzo del 2023, en donde por 2 votos en el Congreso se perdió la reforma tributaria? Porque la política, sabemos, tiene de dulce y a gras. Pero el ministro Marcel inmediatamente dijo, esto tenemos que sacarlo adelante. Y se puso a trabajar con sus equipos para sacar adelante un pacto fiscal, en donde conversó con todo el mundo. Algunos no querían sentarse, pero finalmente se logró sacar adelante, en particular, la ley de cumplimiento tributario que va a permitir disminuir de manera sustantiva la evasión y la elusión en Chile, con beneficios importantes, además, para la clase media y las pymes. La situación fiscal hoy es mejor que la que teníamos ayer. La situación fiscal hoy es mejor que la que teníamos cuando asumimos el gobierno el 11 de marzo del 2022. Durante 2022, la inflación anual alcanzó un máximo de 14,1%, cifras que hace muchos años no se veían en nuestro país, con graves consecuencias para el bolsillo de los que más lo necesitan. Y fue el trabajo firme de nuestro equipo económico, en conjunto, por cierto, con el Banco Central, otra institución clave en la política en Chile, lo que permitió que la inflación disminuyera sistemáticamente y que se esté acercando a las metas del 3%. Como resultado de esto, no estamos hablando solo de números abstractos, los salarios reales de los chilenos y chilenas han mejorado de forma continua desde que asumimos el gobierno. Asimismo, y esto es muy importante y hay quienes quizás les gustaría tergiversarlo, pero los datos son uno solo. Podremos debatir sobre interpretaciones, pero los datos están sobre la mesa. Tras décadas de crecimiento sostenido de la deuda pública, logramos estabilizarla bajo el nivel prudente y fijamos esta regla por ley. Igualmente, hemos mantenido el gasto público de manera responsable y a la vez estamos potenciando, mediante diálogo social, con comunidades. Vean ustedes la consulta indígena que se realizó durante los últimos meses en el Salar de Atacama, o los acuerdos a los que se llegaron con empresas y también con el gobierno regional en Magallanes. Estamos desarrollando industrias nuevas para Chile, con nuevas dimensiones y con un gran potencial, como es el litio y el hidrógeno verde, en donde el trabajo interministerial ha permitido avanzar firme y uno de los protagonistas de aquello fue justamente Mario Marcel. Este es un legado de Mario Marcel y de nuestro gobierno que hoy tiene al país nuevamente creciendo por sobre las expectativas, por sobre de lo esperado y que nos motiva a ir por más, porque sabemos que Chile y su gente lo merecen.
pero me gustaría agregar algo por fuera del discurso, que se lo dije personalmente a Mario hoy día en la mañana. Su aporte no se limita a lo económico. Hoy día lo veo en perspectiva y valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel, porque cuando decidió aceptar mi invitación a ser ministro de Hacienda, lo hizo entrando a un comité político en donde el de más edad, después de él, era yo, en donde no tuvo ni una duda en aportar su experiencia y su trayectoria y su templanza para poder dirigir en conjunto, porque trabajamos siempre en conjunto, con decisiones muy complicadas, el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases, hemos estado en el punto de inflexión para que esa aceleración se produzca. Y esa generosidad humana que tuvo Mario Marcel, yo no la voy a olvidar. Hay un viejo ministro del expresidente Elwin que decía que una de las virtudes del primer gobierno recuperada la democracia fue el poder lograr una síntesis que antes había sido muy esquiva entre política y economía. Creo que Mario también nos inculcó eso a nuevas generaciones y lo logramos de buena manera trabajando juntos. Y eso es un legado que nuevamente es imperecedero y que a nosotros nos tocará transmitir a quienes vengan después. Bueno, con esas palabras del presidente Boric sobre la salida de Mario Marcel del gobierno y la importancia del papel jugado por Marcel en la hacienda pública, vamos al break y volvemos en el podcast. ¿Hablo de sutil o de limón? De regreso acá en el podcast en más 569, Jorge Garretón les saluda. Sí, hablo de sutil o de limón. En realidad hablaré de Juan Sutil y su agria entrevista en CNN Chile, quien dijo esto sin apremio alguno. Los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Y eso fue una salida negociada, espérame un segundo, una salida negociada democrática. Y posteriormente viene todo un periodo en que viene el florecer de Chile. Ya, pero eso, el tema de la dictadura no es menor, o sea, no, fue por una supuesto, dictadura. por supuesto, yo no estoy diciendo nada contrario. Okay. Estoy poniendo un escenario en cómo se negoció, no estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar, porque normalmente tú de las dictaduras sales a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día, por ejemplo. Para el expresidente de la CPC, para este agroindustrial empresario, la dictadura militar para el empresariado chileno, el golpe de Estado no fue extraño. Ellos lo propiciaron. En particular, el mercurial Agustín Edwards, Enrique Heirimans de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, Ernesto Ayala de la papelera de los Mate, Hernán Briones de Cementos Bio Bio. Ellos fueron los gestores ideológicos y financistas del golpe de Estado. Los empresarios chilenos, hoy representados en personas como Juan Sutil, con su agrio mensaje, para ellos no fue dictadura lo de Augusto Pinochet, porque gracias a ella lograron esto. Las AFP y sus miles de millones de pesos apropiados a todos nosotros desde nuestro trabajo. Privatización de las empresas del Estado. Aquí un breve listado. Soquimich o SQM, CAP, Huachipato, Endesa, Entel, Telefónica, Colbún, Minera El Abra de Codelco
y la privatización de todos los pedimentos de cobres y minerales de Codelco, Forestal Arauco, Celulosa Constitución, LAN, Laboratorios Chile, IANSA. Casi el 30% de las tierras entregadas en la reforma agraria fueron, y esto es entre comillas, retornadas. Puedo seguir y seguir. El gran empresariado fue el gran ganador gracias a la dictadura militar asesina y genocida de Pinochet. Y alguien dice que no hay lucha de clases en este país. Bueno, ahí está la lucha de clases, ahí estuvo la lucha de clases. Esto es lo que se llama normalización de la violencia. Justificar, pero que es normal que hayan dictaduras, que exista el fascismo, el autoritarismo. Los medios corporativos son cómplices de esa normalización. Ejemplo de ellos, Iván Núñez en TVN le dice a la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que José Antonio Kast no había dicho que él gobernaría por decreto en el caso de llegar a la presidencia. La senadora PS lo puso a Iván Núñez en su justo lugar. Pero ese ejemplo de Núñez en TVN, televisión pública, ojo ahí, televisión pública justificando la dictadura y el autoritarismo, es una forma de normalizar el discurso autoritario, tal como lo hizo Iván Valenzuela con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, mientras explicaba cómo actuarían de decreto una vez llegado al gobierno. Iván Valenzuela le pregunta así prácticamente disculpándose que si respetarían la democracia. Obviamente, incluso se sintió indignado Esquella por esa respuesta. Por supuesto, por esa pregunta, digo. Por eso que él responde, por supuesto, con un boato falso. Valenzuela se queda tranquilo y no sigue contrapreguntando. Sobre el tema deja que Esquella siga explicando cómo gobernarán por decreto en caso de llegar al gobierno. Normalizar el autoritarismo, la violencia en la dictadura, los asesinatos, las violaciones de los derechos humanos, las desapariciones de compatriotas. Eso se normaliza ya que era necesario, dijo Evelyn Matei poco tiempo atrás en Radio Agricultura junto a otro apologista, Checho Irane. Es decir, en Chile se normaliza la violencia política de la derecha, que es normal, que está bien. Los medios aplauden. Seguiremos debatiendo este tema en la edición del día lunes. Llegamos al cierre de este episodio, el número 53 del podcast. Soy Jorge Garretón. Nos escuchas en YouTube o Spotify. Ya que estás ahí, te invito a darle like, comentar, suscribirte y compartir para ir creciendo como ya lo hemos ido demostrando semana a semana como medio de prensa opinante en la política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok estamos a diario con un corto de 3 minutos con la nota más relevante del día. Visítalo como Podcast +569. Y en shorts o cortos de YouTube donde replicamos lo publicado en TikTok. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno.
El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.